bendecimos, te damos gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, porque tú nunca fallas, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, porque tú nos conoces, Señor, tú sabes quiénes somos, Señor, tú sabes nuestro caminar, Señor, tú sabes nuestros defectos, nuestras fallas, nuestro amor, Señor, tú nos bendices. ¿Quién como tu Padre? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Te doy gracias, Señor, por tus bondades. Te doy gracias por estar aquí en este día, por mi nuevo hermano que conozco, Señor. Por la hermana Flor, que es una guerrera, Padre, que tú la bendices, Señor, y tú la sostienes, y tú la fortaleces. Estamos en tiempos difíciles, Señor, muy difíciles estos tiempos. Pero contigo, Señor, podemos salir adelante. Te doy gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, yo estuve trabajando ayer todo el día en lo que le iba a traer y orando al Señor. Entonces, pensé, si el Señor lo permite, vamos a ver si podemos. Usted sabe que mi esposo está dando los hechos, ¿verdad? Que está dando sobre el Espíritu Santo. Está ya hecho como 2 clases de esas. Sí. Y entonces yo sentí, a mí me encanta el Antiguo Testamento, déjenme decir, porque ustedes saben que me gustan las historias, me gustan los cuentos, porque saben que cuando le hice lo de Esther les dije como me gusta. Y para mí el Antiguo Testamento lo veo... hay personas que yo sé que no le tocan tanto como el Nuevo Testamento, pero a mí me encanta porque yo veo esas historias y yo me meto dentro de esas historias y veo todas esas historias y es como si fuera una película que está pasando por delante de uno. Entonces yo quería traerle algo de los reyes, de los 3 primeros reyes que ustedes saben que fueron Saúl, fue David y fue Salomón. Pero antes de los reyes quería tocarle, hablarle a ustedes, ¿verdad?, del juez, el último juez, ¿verdad?, que es el que ungió a Saúl, él fue el último juez y el último profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Samuel, amén, Samuel. Y entonces dije, no, pero es que no puedo hablarle de los reyes y primero vamos a hablarle de Samuel. Entonces estuve escribiendo todas las cosas que pude sacarle de Samuel. Un poquito de historia aquí tengo, que dice, antes de la Primera Guerra Mundial, el Israel de hoy en día era conocido como Palestina. Y los territorios aledaños formaban parte del Imperio Turco Otomano. El reino de Israel, con su capital, que era Samaria, subsistió más de 200 años bajo 19 reyes. Porque ustedes saben que antes eran los reyes, subieron los profetas y subieron más profetas después, hay profetas mayores y profetas menores, pero después vinieron los reyes. Pero ustedes saben que Samuel, que fue el último juez y uno de esos últimos profetas en esos tiempos, hablaba con Dios y Dios le hablaba a él y él era el intermedio que había entre Dios y los hombres y él le llevaba lo que Dios le decía, se lo llevaba al pueblo. Entonces Samuel es una continuación de la historia de los libros de jueces que está antes, ¿verdad? Sabe que está el Pentateuco, que son los primeros libros de Moisés, están los números, están los jueces. Bueno, dice aquí, Elí era el sacerdote, el juez sacerdote, y Israel estaba sufriendo opresión de los filisteos. En la Biblia hebrea, en la primera y la segunda de Samuel, que en esta Biblia tenemos el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, pero en la Biblia hebrea es un solo libro. Primera y segunda están en un solo libro, no son 2 libros como tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Y cubre la historia de los 3 personajes principales, que es Samuel, Saúl y David, ¿verdad? Porque ya después que viene fue Salomón. El libro de Samuel se desconoce el lugar de la escritura, pero probablemente fue en Israel la escritura. Samuel en la historia es el último juez y el primer profeta de Israel. El primero de los profetas, que era el que hablaba con Dios y le llevaba lo que Dios decía al pueblo. El
primer profeta fue Samuel. Dice que las palabras claves del libro de Samuel es los celos y el corazón. Miren eso, qué tremendo. El libro está lleno de celos, de manera que Dios mira el corazón y lo que Él elige no es siempre lo que esperamos. No sé si se acuerdan que yo les dije que me llama, en estos tiempos me está tocando mucho, no sé por qué, lo tuve que decir en mi iglesia, lo tuve que decir en otro lugar, y ahora leo esto aquí, y no lo puse aquí, pero lo tengo que decir también, y yo creo que se lo dije a ustedes, que la palabra del Señor dice que mis caminos y mis pensamientos no son ni tus caminos ni tus pensamientos, que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos y los pensamientos que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Una cosa tremenda. Y eso me está sonando tanto, porque no sé por qué me está, en todas las cosas que veo me sale eso, porque es verdad, hermana y hermanos, nosotros pensamos una cosa, pero Dios, como se la sabe toda, nosotros no podemos saberlo todo, porque nosotros vemos esta pared, pero de ahí para allá no podemos saber nada, pero Dios nos ve la vida completa de nosotros, desde que estábamos en el vientre de la madre. Él es el que sabe todo lo que vamos a hacer, lo que no podemos hacer, a dónde vamos a parar, a dónde vamos a llegar. Por eso es que sus caminos, sus pensamientos no son los que tenemos nosotros, son completamente diferentes a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Yo sé que hay problemas que son grandes, sé que hay problemas en la vida que son difíciles, sé que hay problemas en que nos desesperamos y creemos que ya se acaba todo, pero no es así, no es así, porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros y los propósitos de Dios se cumplen. Aleluya. Entonces, Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Los hijos de Dios pueden fracasar hasta caer en pecado, pero si hay arrepentimiento y hay obediencia, puede haber victorias y logros, ¿verdad? Porque Dios nos conoce y Dios nos ama. Nos ama tanto que mandó a su único hijo a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros. Mire si Dios nos ama. Nos ama tanto que hizo un plan, porque cuando Adán y Eva, ¿verdad?, perdieron lo que era el paraíso, el Señor hizo un plan tremendo para que nosotros volvamos a ese paraíso de Dios. Aleluya, qué cosa tan linda, tan tremenda, ¿verdad? Las cosas que Dios hace. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a ver ahora aquí. Ok. El nacimiento de Samuel. Eso está aquí en el nacimiento de Samuel, está en el capítulo 1. Y entonces dice aquí que el Cana, que era el papá de Samuel, él tenía dos esposas, ¿verdad? Una era Penina, que tenía hijos con ella, y la otra era Ana, que no tenía hijos con ella. En ese tiempo se podían tener dos esposas y hasta más esposas, no era como el tiempo de hoy en día, porque después se dio la ley, Moisés puso la ley por la dureza del corazón y Dios lo que podíamos hacer y no podíamos hacer, pero en ese tiempo sí se podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que Ana quería un hijo, tener un hijo, y Ana sufría y lloraba y se entristecía y no comía porque quería tener un hijo. Entonces Penina, que tenía varios hijos, pues la mortificaba, como que se burlaba y hacía porque era la que tenía hijos y ella no tenía hijos. Y todo eso lo pueden encontrar aquí en el capítulo 1. Yo saqué para más o menos, ¿verdad? Para que no tener tanto que leer de ellos. Entonces dice que el Cana subía de la ciudad para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos todos los años, ¿verdad? Y entonces dice que era Penina y era Ana los hijos. Y todos los años subía para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos, donde estaban los dos hijos de Elí
y Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo, ¿verdad? Y tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Finis. Eso está en el 1:3, ¿verdad? Eran sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a sus hijas, cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque él amaba a Ana. Él amaba a Ana y él sentía el sufrimiento y la pena que sentía Ana por no tener un hijo, ¿verdad? Le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, pero Penina, que era su rival, la enojaba, la entristecía, porque el Señor no le había concedido hijo a Ana. Y así pasaba cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba porque Ana lloraba y Ana no comía. Y el Cana, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ese está en el 8, en el 1:8. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire cómo la amaba. Qué bonito que le dice: no te soy yo mejor que 10 hijos. Fíjese, porque ella quería tener su hijo. Y se levantó Ana después que comió y bebió y en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, en un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo votos. Hizo un voto con el Señor, hizo un voto con Dios y le dijo: si te dignaras, en el número 11, mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ese fue el hijo que el Señor lo vio y el Señor le dio ese hijo. Le dio a Samuel. Y entonces ella estuvo con Samuel hasta que lo destetó allí y después lo entregó al templo, y ahí Samuel vivía en el templo ayudando ahí. Era un niño, un muchachito, a Elí, que era el sumo sacerdote, y él estaba ahí metido en el templo todo el tiempo. Aquí estaba. ¿Por qué vino el nacimiento de Samuel? Porque Jehová oyó la petición del corazón de Ana y ella se quedó, como le dije, hasta que fuera destetada para que se quedase el niño allí con ellos para siempre. Ahora, en el capítulo 2, Ana hizo un cántico muy lindo. No se lo voy a contar a leer, porque para no perder tiempo, a ver si le puedo dar todo. Pero léanlo, en el cántico es muy lindo. Y dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se ensalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y de ahí sigue, y tiene 10 versículos de ese cántico tan lindo de agradecimiento que Ana le hizo a Dios. Y la palabra dice que nosotros debemos de hacer cántico nuevo al Señor, cántico adentro de nosotros, derramando nuestra alma y diciéndole al Señor lo que nosotros queremos, porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a todas esas cosas a nosotros. Aleluya. ¿Qué pasó? Ahora viene una parte en la Biblia que es el pecado de los hijos de Elí, ¿verdad? Y dice que los hijos eran impíos, y eran sacerdotes, pero eran impíos, ¿verdad? Y era costumbre que cuando alguno ofrecía ofrenda y sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo un garfio de 3 dientes, y lo metía en la olla, en el caldero y la manilla, y lo sacaba del garfio, y el sacerdote lo tomaba para sí. Así hacían con todos los israelitas que venían. Quemaban la grosura y hacían muchas maldades. Y se cogían cosas del templo, cosas de dinero, de lo que traían, de las cosas que traían para el templo. Y las mujeres que estaban en la puerta dormían con ellas. O sea, hacían fornicación con las mujeres también. Y eran los sacerdotes de ese tiempo en el templo. Y Elí no sabía nada de nada. Elías se estaba poniendo viejo y él no sabía las cosas que estaban pasando. Eso todo lo podemos leer en el capítulo 2
¿verdad? Está, y dice el 18, 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, que su mamá le hacía una túnica pequeña, porque era niño, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, porque cada año subían a ofrecer el sacrificio. Y Elí bendijo, el sacerdote Elí bendijo a Elcana, que es el esposo de Ana y de Penina, y a su mujer, diciéndole: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y eso se cumplió, porque por aquí, por algún lugar, yo lo tengo escrito, que Ana tuvo 3 varones más y 2 hembras más. Así que lo que Elcana, el sumo sacerdote, le dijo, Dios lo oyó y Dios se lo cumplió. Ok. Elí era viejo y oyó lo malo que hacían sus hijos con todo Israel. Yo creo que eso está en el capítulo 2. Porque ellos dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de la reunión, como les dije, fornicaban. Elí le dijo a sus hijos: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Está en el 2, del 23 al 25. En el versículo 27 vino un varón de Dios y le dijo a Elí, el sacerdote. Está eso del 27 al 34. Y le dice: tus 2 hijos, Ofni y Finis, morirán en un día. Óyame, qué tremendo que le digan eso al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote sabía lo que estaba pasando con los hijos, lo que los hijos estaban haciendo. Vamos ahora al capítulo 3. Jehová llama a Samuel. En el capítulo 3. Samuel era un muchachito y él se acuesta y él oye que lo llama. Samuel. Y él corre y va para donde el cuarto de Elí, el sumo sacerdote, y le dice: ¿tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Se vuelve a acostar otra vez, se vuelven a llamar. Samuel se vuelve a levantar otra vez, va para el cuarto del sumo sacerdote: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Vete a acostar otra vez. Y ya Elí, como sabía, conocía de Jehová, se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Entonces le dijo, antes de irse: si tú vuelves otra vez a que te vuelvan a llamar, tú le vas a decir: habla Jehová, que él escuchaba, le vuelve a decir así, como que le hablara. Elí se lo dice a Samuel, porque Samuel no sabía nada de esto. Y entonces cuando Samuel se va a acostar, le vuelven a decir y le dice: habla Jehová, ¿verdad? Eso, estamos en el capítulo 3 hasta el 12. Habla Jehová, y porque tu siervo oye. Amén, así mismo, mi hermano. Y en el 19 Samuel creció y era fiel a Jehová. Y todo Israel conoció que Samuel era un profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová utilizó a Samuel como profeta para que él hablara con Samuel, porque Samuel desde niño empezó en el templo y se crió en el templo y estuvo toda su vida en el templo. Y si estaba Elí, que era el sumo sacerdote, pues ¿qué cosa iba a hacer Samuel? Era una cosa buena, una cosa pura, que no conocía de maldad ni de nada. Ese es el que Dios cogió para profeta, porque tenía que ser un hombre así para él poderle hablar y que le llevara todo al pueblo lo que el Señor dijera. En el capítulo 4, en el versículo 12, presenta una batalla entre Israel y los filisteos. Israel fue vencido por los filisteos. Entonces los ancianos de Israel trajeron el arca de Jehová para que, estando entre ellos, la salvara de sus enemigos. Porque ustedes saben que donde estaba el arca del Señor, todo era una bendición y era bien, porque el arca de Jehová era donde la presencia de Jehová moraba allá adentro, que era una caja que era cerrada, la presencia moraba ahí, tenía 2 querubines afuera. Bueno, no sé si ustedes lo han visto porque las hay, esas fotografías de lo que era el arca, y donde esa arca iba, todo prosperaba porque estaba entrando el Señor al lugar donde la llevaba, y todo el mundo quería hacer eso. Entonces en el capítulo 4, el versículo 5, es muy bonito. Si ustedes tienen tiempo,
vayan leyendo poco a poco para que vean qué interesante está este libro de Samuel. En el 5 del capítulo 4 habla de cuando el arca llegó al campamento de Israel. Hubo un grito tan grande de júbilo que tenían todos ellos porque llegó Jehová, llegó el arca, y gritaron y hubo un alboroto que la tierra tembló. ¿Ustedes saben lo que es eso? Porque el arca estaba ahí, la tierra tembló. Y los filisteos que estaban atacando a Israel, cuando los filisteos oyeron, tuvieron miedo, porque dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué la tierra tembló? ¿Qué son esos gritos? Y entonces, y me imagino que dirían que qué sería eso, porque Isabel había sido derrotado por ellos. Y cuando se enteraron que el arca había traído al campamento, dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Porque los filisteos creían que eran unos dioses poderosos que tenían ellos. ¿Quién nos va a librar de esos dioses poderosos? Ellos creían que eran dioses poderosos que hirieron y creían que iban a acabar con el ejército, porque ellos dijeron, esos dioses en Egipto hicieron todo con una plaga y acabaron con las plagas que hicieron. Imagínense, ellos piensan que como ellos lo que adoraban era estatuas y adoraban dioses paganos, pues se creían que todo Israel ahí tenía también los dioses estos, a lo mejor en esa arca, no sé lo que imaginarían de eso, me imagino yo, ¿no? Y entonces estaban pensando, ay, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Porque en Egipto pudieron hacer esto y lo otro, y estaban pensando que iban a perder, ¿verdad? En el versículo 9 le dijeron, peleen y gánenle a Israel. Y entonces ellos pelearon a los hombres a pie en la lucha, entonces ganaron y tomaron el arca, esa arca que lo tenían, entonces ya había llegado allá, la tomaron y allí murieron en la batalla los dos hijos de Elí, porque acuérdense que fue y le dijo que alguien de parte de Dios que los hijos de ellos morirían en un mismo día, los de Elí, el sumo sacerdote. Y en esa batalla, esos dos hijos murieron del sumo sacerdote. Y cuando se enteró él, que ya sabía lo que estaban haciendo los hijos, y le decía, ¿por qué ustedes hacen esto? No hagan esto. No respetaban al padre, ni el padre ya estaba viejo, ya el padre no veía bien. Entonces parece que el padre tampoco tenía ya, como eran hombres, ese poder para imponérsele y pararle las barbaridades y las fornicaciones y los pecados que estaban haciendo. Luego entonces, no era culpa de él, pero lo estaba admitiendo, no lo podía parar, no lo paró, no hizo nada. ¿Y qué pasó? Que cuando vino y le dijeron eso, él dice que estaba en una silla y se cayó hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió porque era viejo y pesado. Así que cuando era gordo, estaba mayor, no veía bien, y se entera de la noticia que los dos hijos murieron en la batalla, pues él se desnucó, se cayó y se murió también. ¿Verdad? Y había juzgado a Israel por 40 años, está en el versículo 18, en el 4:18, él había estado 40 años de sumo sacerdote. En el 19, la mujer de Fines, que estaba encinta, la mujer de uno de los que se murió, de uno de los hijos que se llama Fines, le vinieron los dolores de parto y dio a luz un hijo. Y en el versículo 22 dijo, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Israel. Porque al llevarse el arca, ellos se llevaron el arca. Entonces esa gloria de Israel fue traspasada porque ellos fueron los que se llevaron el arca. Entonces esos filisteos. Ok. Porque ha sido el arca. En el capítulo 5 los filisteos llevaron el arca a la casa de Dagón. Y le pusieron junto a Dagón. Este es un ídolo satánico. Dagón era un ídolo satánico de los filisteos. Entonces ponen el arca de Dios al lado de Dagón. ¿Usted se imagina eso? Porque, mire hermano, es que no tenían conocimiento. Y qué malo hoy en día también cuando las personas no tienen conocimiento. Por eso necesitamos
leer la palabra. Por eso necesitamos oír la palabra. En estos días usted oye la palabra en el televisor, en el radio, en la iglesia. No hay excusa, hay que oír la palabra, porque la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si no oyes la palabra, no conoces la verdad. Y tienes que saber la verdad, porque hay mucha palabra hoy en día que es mentira. Y hay muchas falsas doctrinas muy parecidas, pero son mentiras. Y si tú no conoces y tú no estudias y conoces la doctrina, te pueden engañar a ti. Y entonces te están metiendo en una cosa que a Dios no le agrada. Y cuando a Dios no le agrada algo, hay consecuencias. Entonces por eso necesitamos oír la palabra, aprender de la palabra. Mire, el Señor dice, átatela a tu cuello si puedes, ponla en las paredes, ponla en las puertas, ponla en todos lados para que tú sepas, sí Señor, ahí mismo, en la palma de tus manos, en tu mente, en tu corazón, en las puertas, en donde sea, donde te acuestas a dormir, cuando miras para arriba, ahí si le puedes tener la palabra puesta, la mira para que la leas. Porque eso es lo que te salva en estos días. Tienes que llenarte de la palabra, porque si no, hermana, no va a ser fácil. No va a ser fácil la cosa. Hay que aprender la palabra, ¿verdad? Entonces llevaron el arca y lo pusieron al lado de Dagón, un ídolo satánico. Y entonces el arca lo pusieron ahí como un trofeo de guerra, como que habían ganado ese trofeo ellos, el arca donde moraba la presencia de Dios. Eso está en el 5, del 2 al 5. Entonces, donde habían llevado el arca, ¿verdad? Que era en Asdod, Jehová los destruyó, los hirió con tumores y en todo el territorio hicieron una convocación para trasladar el arca a Gad. Y pasó que Jehová estuvo contra ellos desde el más chico hasta el más grande, y morían y clamaban en la ciudad y subía al cielo. Ahora vamos a ir al 6, pero antes de eso usted sabe qué pasó con ese muñequito, ese diablito que le pusieron ahí. Ese diablito apareció con solamente el torso, la cabeza cortada y cortada los brazos y cortada las piernas, y nomás que estaba el dorso ahí. Porque imagínense, se lo pusieron al lado de Jehová. Qué cosa tan tremenda. Y hasta el día de hoy dice la palabra que ahí en Gad, donde pasar eso, que estaba el diablito ese que se llamaba tan raro, ¿cómo era? Que se llamaba Dagón. Hasta el día de hoy ellos no pasan por ahí. ¿Qué le parece? Dice la palabra. Vaya, que es interesante, que yo me puse a leer y dije, no, yo tengo que llevarle esto a mis hermanos, antes de hablar de los reyes, tengo que llevarle estas cosas. Así que fíjese usted, se creen que se lo ganan, lo ponen al lado de ese demonio, el Señor acaba con ese demonio, y hasta el día de hoy, que ya no es como antes, que ya conocen todas las cosas y saben todas las cosas, por ese lugar dice la palabra que ellos no pasan. Qué cosa tan tremenda, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 6 dice que el arca estuvo con los filisteos 7 meses, y llamaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntar qué harían. Y ellos le dijeron que enviaran el arca, porque tuvieron muchos problemas. Tuvieron guerra, a esta gente le salieron tumores, cosechas, todo se viró al revés, porque el arca no era para los enemigos. Entonces tenían que tener problemas. Entonces ellos no sabían qué iban a hacer. Llaman a los adivinos, imagínense a los adivinos a preguntarle, a menos que los adivinos. Y ellos le dijeron que enviaran el arca, pero que no la enviaran vacía, ¿verdad? Que la enviaran con oro, haciendo como una expiación de sacrificio. Y le pusieran oro, y le pusieran ratones de oro. Todo eso está en el capítulo 6, ¿verdad? Y que hicieron figuras de los tumores que lo habían atacado ahí, de las cosas que habían tenido, y de los ratones, y que estaban destruyendo la tierra. Y así le daría gloria al Dios de Israel, porque quizás aliviaría su mano sobre ellos, sobre nuestros dioses y sobre nuestra tierra. Está en el capítulo 6, del 5 al 9, si quieren leer eso. Muy interesante, muy interesante. El versículo 8 dice que pusieron el arca sobre un carro y todas las joyas de oro en una caja al lado, y la dejaron ir por un camino, que parece que el camino, ese camino de Bet-Semer se llama,
era el que iba para la parte de los hijos de Dios. Entonces dice que hicieron eso y que si el arca se iba por ahí para allá, entonces era que Dios le había hecho eso a ellos. Pero si no se iba por ahí para allá y se iba para otro camino, entonces fue una cosa que pasó que nadie tenía la culpa de que hubiera pasado. Pero el arca se fue por ahí para que supieran que Dios es el que hizo todo eso, porque Dios es el que está todopoderoso. Pero con todo eso seguían siendo no tenían entendimiento y no se daban cuenta, ¿verdad? Porque el problema, hermano, es que toda la vida Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios toda la vida ha tenido enemigos, toda la vida ha querido destruirlo. Pero la palabra de Dios dice, esa es su tierra y esos son los suyos y no van a poder prevalecer con ellos. No importa que lo ataque, cuando lo ataque el mundo entero, entonces viene el Señor a pelear con ellos, aleluya, y va a matar miles en una sola batalla, aleluya, gloria a Dios. Todo eso está en la Biblia, mire, yo me digo, tenemos que aprender todas esas cosas y llenarnos de esas cosas para saber dónde estamos parados, porque hoy, como dice la palabra, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, y toda la gente está jamás, pobrecito, jamás, ay, pobrecito, que están haciendo, cómo lo están haciendo cosas a jamás, que se acabe esa guerra, como Israel está haciendo esas cosas. Mire, hermano, le voy a decir algo con mi corazón, porque me duele, porque yo sé que entre los malos siempre hay algunos que son buenos, pero todos perecen. Pero eso lo empezó jamás, porque ellos fueron los que se tiraron del cielo a coger toda la gente que estaban allí reunida. Que esa gente, en vez de estar en la iglesia, la cosa, porque es lo de la cosecha o algo de eso que estaban celebrando, ellos estaban ahí participando en música y en la gozadera, como se dice, en vez de estar en lo que tenían que estar de los suyo. ¿Y qué se iban a imaginar cuando ven a esa gente caer de los cielos? Ellos se creen que es una cosa que han hecho allí, y que lo han hecho como si fuera un teatro, una cosa que lo hicieron para ellos. Cuando vieron que sacaron las armas y empezaron a tirar, empezaron a matar. Ellos fueron los primeros que lo hicieron. Y lo segundo, todo lo que cogieron. Y lo tercero, amado, es que cuando Dios hacía una guerra y decía, tú tienes que hacer esto, como le dijo al primer rey, ¿verdad? A Saúl, le dijo, mata todo, mata al anatema, todos los animales, todas las personas, todos los niños, todo, porque Dios es Dios y sabe que un poco de levadura contamina toda la masa y sabía que iba a contaminar a las demás personas. Y por eso Saúl, cuando ya le estudiemos a Saúl, al rey Saúl, ustedes van a ver que por eso perdió el reinado y por eso Dios lo desechó, por no hacer lo que Dios le dijo. Entonces cuando Dios manda hacer una cosa, hay que hacerla, hermano. Hay que hacerla sin mirar, sin pena, sin dolor, sin lo que sea. Dios lo mandó y así es. Y punto. No puedes pensar más nada. Desgraciadamente es así. Y hoy en día a los buenos le dicen malo y a los malos le dicen bueno. Los padres matan a los hijos matan a los padres. La gente la arrolla como si fuera un perro o un gato, tirar a la calle y ahí la dejan, ¿verdad? Y ahora dicen, ay, que no, que Israel, y mirándose todos contra Israel. Pero está escrito. Está escrito. Señor, aleluya, bendito, gloria al Señor. Bueno, amado. Entonces, en el 6:13, el arca la llevan para Bet-Semes, segaban en el trigo en el valle. Y cuando vieron el arca se regocijaron y ofrecieron vacas a Jehová y holocausto en aquel día. Ese es el capítulo 6, del 13 al 15. En el versículo 19 dice que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. En esa arca no se podía mirar. Yo creo que fue que la aguantaron, que la agarraron. Y entonces lo que pasó fue que al agarrar eso murió porque allá adentro... Amén, sí Señor, así mismo fue. Porque habían mirado dentro del arca y el pueblo lloró porque tuvieron una gran mortandad. Porque había que respetar a eso. Y si Dios dice, tú no puedes mirar a ellos, no puedes tocarlo, no puedes acercarte, porque Dios sabe lo que Él hace, por qué lo hace y por qué lo dice. Y hay que respetar, y ese es el problema de hoy en día, que no hay respeto también. No solo en ese tiempo, hoy en día es así también, amado.
Entonces enviaron mensaje a Kirit Jearim que fueran a buscar el arca. Otra vez van a buscar el arca para mandarla para otro lado. Mire cómo viajó esa arca. En el capítulo 7 llevaron el arca y estuvo allí 20 años. Y en el versículo 3 Samuel habla a la casa de Israel pidiéndole que se vuelvan a Jehová, que quiten los dioses ajenos y sirvan a Jehová, y él los librará de la mano de los filisteos. Entonces ellos quitaron los Baales y quitaron a Astarot, que eran dioses satánicos que tenían, y sirvieron a Jehová solamente. Samuel clamó por ellos a Jehová, sacrificó un cordero, hizo un holocausto que le ofreció al Señor, y Jehová lo oyó. Y cuando llegaron los filisteos, Jehová tronó aquel día y se atemorizaron tanto y se fueron vencidos delante de Israel. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sein y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Este está en el versículo 12, aleluya, desde el 7 en el versículo 12. El capítulo 8 habla de Samuel envejecido. Otra vez se repite la historia y con Samuel que fue el primer profeta, que era la persona, no sé por qué en la vida pasa que se repiten tanto las cosas, escogida por Dios. Mire, Samuel estaba envejecido y puso a sus hijos por jueces en Israel. Pero estos hijos no anduvieron por el camino de su padre. Así que esos hijos de Samuel, que era lo que Dios escogió para hablar con él, anduvieron como les daba la gana también. Qué difícil es, ¿verdad? Que se críen los hijos, que los críen en el templo, que los críen delante de la presencia de Dios, y que cuando crecen hacen lo que le da la gana y se apartan y hacen lo que quieren. El que tiene sus hijos metido en el evangelio, metido en el templo y trabajando y metido en las cosas de Dios, tiene una tremenda bendición. No sabe qué tremenda bendición tiene, porque es muy fácil. Yo he oído a gente pararse aquí en el púlpito y decir, ¿por qué no están tus hijos? Lo digo en mi iglesia, desgraciadamente, en aquel que ha predicado. ¿Por qué no están tus hijos? ¿Por qué no están aquí contigo? ¿Por qué tú no los traes aquí? ¿Por qué no están aquí? Pero es que no saben y no conocen, porque tú no puedes acoger por el cuello. Ni el mismo Dios, que es un caballero, te coge por el cuello y te ata y te trae por lugar. Dios te pone opción y te pone cosas a ver si tú reaccionas, pero ni el mismo Dios lo hace, ¿verdad? Porque Dios no te obliga. Dios no te obliga. Dios te pone las cosas, pero no te obliga. Si tú no la quieres hacer, no la hagas. Atenta a las consecuencias, a lo que va a venir. No le eches la culpa a Dios, porque ya Dios te habló y te dijo y te puso las cosas antes. Tenemos que estar seguros de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces no anduvieron en el camino de sus padres. Entonces se juntaron los ancianos y fueron a Ramá a ver a Samuel, los ancianos todos allí, ¿verdad? Y le dijeron que él era viejo y sus hijos no andaban en sus caminos. Qué cosa tan tremenda. Yo me imagino como Samuel se tiene que haber sentido mal cuando ellos le dijeron eso. Y le dijeron, y que querían un rey que los juzgue como tienen las otras naciones. Ahí empezaban todos los problemas. Porque ¿qué pasó? Querían un rey. Ya no querían guiarse por Samuel, por el profeta, porque ya estaba viejo, o poner otro profeta, o lo que Dios fuera a hacer. Que ellos tenían la palabra viva de Dios a través del profeta. No, ahora querían ser como los demás, porque yo quiero ser siempre como los demás y hacer como los demás. Entonces, ¿qué querían? Querían tener reyes, porque las demás naciones tenían reyes, entonces ellos querían tener reyes también, ¿verdad? Y Samuel se entristeció, y Samuel le dolió eso, porque eso es como un rechazo, porque ya tú estás viejo y tus hijos no siguen tus caminos, nosotros no te queremos poner unos reyes. Qué tremendo, ¿eh? Qué pena, ¿verdad? Con eso. Bueno, él se entristeció. Y entonces querían un rey que lo juzgara como tienen las naciones. Y Samuel no le agradó esto. Y oró a Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel, ¿sabes qué Jehová le dijo? Que oyera la voz de ellos. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, sino a mí es a quien han desechado. Y era verdad, porque Samuel era la voz que Dios mandaba. Pero el que hacía las cosas y mandaba era Dios. Así que
que estaban desechando a Dios. Y Samuel se sintió mal, se sintió triste. Pero era Dios. Dios le dijo, no es a ti, es a mí. Y en el versículo del 11 al 18 está como sería el rey con ellos. Ahí si ustedes leen ya en ese último capítulo, está lo que los reyes harían con los hijos. Dice que los pondrían en la guerra, que los pondrían al frente, que los pondrían en la carroza, que los pondrían a atender al rey, a hacer esto, hacer otro. Serían como unos esclavos. El rey es el que dirigía tu vida, lo que quería hacer contigo. Si te caía bien y eso, a lo mejor te hacía grande y te daban dinero y de todo. Y si te querían hundir y acabar contigo, lo hacía. ¿Por qué? Porque querían rey. Tú quieres rey, te voy a dar rey. Y el Señor le fue a dar rey así. Y eso hasta hoy en día. Porque hoy en día no tenemos rey, pero bueno, vamos a poner, tenemos presidente. ¿Ves? Fíjense, todos los problemas que hay con los presidentes hoy en día. Todos los problemas que hay con la ley hoy en día, y con los policías, y con los políticos, y con todo. Es un desastre total, hermano. Porque no se puede dejar a Dios. El que conoce a Dios y deja a Dios, mire, mejor se pone una soga en el cuello y se tira los mandos de la mano. Porque dice que si tu ojo te va a hacer caer, sácatelo. Que si tu mano te va a hacer caer, córtatela. Dice la palabra, no lo digo yo, no se ponga brava conmigo, que no soy yo, es el Señor el que lo dice, gloria a Dios. Entonces, diles cómo van a ser, cómo reinarán ellos. En el versículo del 11 al 18 está todo como sería el rey con ellos. En el versículo 19 dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y el pueblo dijo que ellos serían como todas las naciones, y el rey los gobernaría y hará nuestra guerra. Samuel le cuenta a Jehová y Jehová le dice, pon rey sobre ellos. Versículo 22, ya le dice, pon rey sobre ellos. En el capítulo 9 es el rey Saúl y la próxima clase que seguiremos estudiando. Así que el capítulo 9 ya empieza el reinado de Saúl, cuando Dios le habla a Samuel y le dice que le tiene una persona para el rey y que se la iba a poner delante, y ahí viene sobre el reinado de Saúl. Así que si Dios nos permite la vida, podemos seguir enseñándole. Pues, iremos con Saúl, iremos con David y iremos esos son los tres reyes que estaban antes que hubiera toda la separación que después hubo, porque hubieron como 19 reyes ahí en Israel, y entonces Judá se separó de Israel, y todo eso está en la historia y es muy bonito. No sé si a ustedes les gusta la historia, pero como a mí me gusta los cuentos, me parece que es una película, que es un cuento y me encanta. Así que bueno, que Dios los bendiga, que esto les sirva a ustedes, y entonces pues empezaremos en la próxima con el rey y ver si podemos llegar hasta David, que sea los dos reyes, o podemos hacer. Dios los bendiga mucho, hermanos, nos vamos al Señor.